El acto se desarrolló en el Salón de Eventos del Palacio Legislativo y participaron la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón, el presidente de la Cámara de Representantes Martín Lema, el ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira, legisladores y autoridades médicas y científicas. El evento se enmarcó en la previa a la 26ª edición del Día del Patrimonio, que este año homenajea al doctor Manuel Quintela. Esto en realidad a través de nosotros tres se representa el esfuerzo de todos los 55 colaboradores del Grupo Asesor Científico Honorario, que hace casi 6 meses estamos trabajando, y todos los investigadores e investigadoras de todas las instituciones de ciencia y tecnología que han desarrollado desde los test de PCR, los test serológicos, la secuenciación, etcétera, etcétera, y las instituciones de investigación que generosamente nos han permitido utilizar tiempo que normalmente lo dedicamos a las instituciones para dedicarnos a esta tarea. Todos los senadores, los diputados, hoy nos hicieron sentir de que no hay una diferencia entre quienes nos gobiernan y quienes somos gobernados, que hoy en día, y quizá es de las cosas que hay que rescatar como positiva de esta pandemia, ¿verdad? Entonces esa emoción que sentimos los tres, que no somos diferentes en eso, fue muy importante para nosotros. Hay una gran cantidad de gente que están siguiendo la epidemia a diario con un gran grado de compromiso y con horarios largos también, y que no siempre tienen tanta visibilidad como nosotros. Por otro lado, también desde la sociedad civil, también desde el mundo privado, gente que desarrolló la SAP, hay una cantidad de gente que ha salido de la cancha a tratar de hacer algo, y creo que la virtud del Uruguay es que todos esos actores de alguna manera nos hemos coordinado en un sentido positivo. Una vez culminado el acto, los homenajeados y los participantes participaron de una recorrida histórica al edificio de las leyes, tal como ocurrirá este sábado y domingo. A los extremos del salón podemos ver 2 mosaicos venecianos, los lunetos, que están representando las artes y las ciencias y que fueron hechos en la Cooperativa de Artesanos del Mosaico de Venecia y diseñados por Buffa, un artista italiano. Los científicos no quisieron hacer declaraciones referidas al desarrollo del coronavirus en nuestro país, pero según supo BTV Noticias, aún no han analizado las propuestas que el sector turismo ha presentado a las autoridades del gobierno y estiman que puedan tomar definición sobre el tema a finales del mes de octubre. Hola compañeros, os dejamos con unos breves extractos de unas entrevistas que le hacen al virólogo alemán y tailandés de nacimiento Susharit Bhakdi. Aquí como podemos ver en la Wikipedia mismo, especialista en microbiología, virología, epidemiología de infecciones, hasta fue director del Instituto de Microbiología e Higiene Médica entre el 91 y el 2012, o sea, no es un cualquiera, por mucho que así lo traten y así nos quieran hacer ver desde las instituciones oficialistas. Aquí podemos ver sus membresías, miembro del Centro de Investigación Colaborativa, de Fundación de Investigación Alemana, vicepresidente del Centro Colaborativo de Investigación de Inmunopatogénesis. Su trabajo científico, pues aquí dice, ¿no? En el 78 descubrió la primera proteína que ataca y daña las células al hundirse en la membrana celular. Bueno, tiene el hombre una buena carrera en cuanto a su trabajo, a su labor, y continuó con las contribuciones en la investigación de la malaria y del dengue. Además, aquí en la Wikipedia le hacen mención especial a los vídeos que tiene en YouTube por las críticas que ha realizado, obviamente, contra lo que es el COVID bicho y las críticas. Creó su propio canal de YouTube, que llegó a las 50.000 suscriptos y 4 millones de visitas en solo 6 semanas, y sobre todo la carta abierta que le hizo a Angela Merkel, y además la entrevista que dio en una televisión. Aquí os lo dejo, para que no vengan luego diciendo que este es un cualquiera. Tiene un montón de premios, en el 79 por la Universidad de Justus, en Constanza, premio de la Sociedad Alemana de la Higiene, premio Friedrich Sachs, premio Robert Koch. Bueno, aquí los tenéis todos, medalla de Rudolf Schonheimer, que hable él. Por suerte, no todos los médicos se venden por un plato de lentejas, como diría la doctora Albarracín. Das Maskentragen ist in jeder Hinsicht falsch. Auf der einen Seite wollen sie verhindern sie aber nicht 100%, dass das Virus sich ausbreitet. Auf der anderen Seite machen sich die Leute, die die Masken tragen, krank. Diese Teste sind erfunden und kreiert worden für den Laborgebrauch und nicht für die Diagnostik am Menschen. So steht es auch explizit. Diese Teste erlauben eigentlich keine Diagnostik und trotzdem werden sie dafür gebraucht. Nach meinem Verständnis der deutschen Verfassung, aber ich bin Laie, ist alles das, was jetzt läuft, verfassungswidrig. Die Impfung ist weder sinnvoll
noch notwendig und die Impfung, so wie sie jetzt vorangepeitscht wird sehr gefährlich sein. Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin wird ein fremdes Gen in ihren Körper eingeführt, jetzt von einem Virus. Genveränderte Pflanzen wollt ihr nicht haben, ja, Tierversuche wollt ihr nicht haben. Alles verstanden, versteht ihr? Ihr habt nichts dagegen. Aber wieso kommt ihr jetzt und sagt, ja, Genversuche an Menschen sind okay? Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir das hier jetzt erklären. Und meine Sorge gilt meinen Kindern und meinen Enkeln. Ich habe auch Enkel. Es kann nicht sein, dass ihre witzige Impfung durchgeführt wird an unseren Kindern und Enkeln. Dann ist diese Gesellschaft am Ende. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen was vorlesen. Das habe ich. Strafgesetzbuch, Paragraph 240, Nötigung. Wer einen Menschen rechtswidrig durch Drohung mit einem empfindlichen Übel bis zu 5.000 € in Bayern zu einer Handlung nötigt, Mundschutz tragen, wird mit Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Androhung des Übels, Maske tragen, zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass diese Masken tragen oder so machen kann, nichts bewirkt. Und wenn man eine Maske, einen älteren Menschen mit irgendwelchen Keimen, eine Maske drauf, ist es gesundheitsschädlich. Und jetzt geht man hin und deswegen ist es verwerflich und strafbar. Der Versuch ist strafbar. Der Versuch ist strafbar. Und in besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Wann ist es ein besonders schwerer Fall? Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht. Oh oh. Y los falsos positivos es lo que ahora está de moda. Fuérase de lo que sea, el COVID es la nueva ola, se lo come un tiburón. Pero dicen que fue COVID, se le paró el corazón. No sé. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Jueves 24 de septiembre, hora 17, estamos transmitiendo desde Parque del Plata. Hoy vamos a referirnos a un tema que tiene connotaciones internacionales y obviamente nacionales. Todo este tema de lo que nosotros llamamos plandemia, por nuestra consideración subjetiva con respecto a su origen y a la teleología que tiene este episodio de carácter internacional que estamos viviendo referido al coronavirus, por lo menos en ustedes, aún en los más escépticos con respecto a teorías que dicen referencia a conspiraciones hegemónicas, tiene que resultarles raro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque han habido imputaciones de líderes internacionales, inclusive en el día de ayer una clara imputación de Donald Trump al régimen chino en cuanto a la responsabilidad de la gestación de esta situación que los grandes medios llaman pandemia. También ustedes tienen que saber, conocer, que en los grandes medios de comunicación hay un discurso oficial. Esos grandes medios de comunicación son propiedad precisamente de una élite que tiene una red de inversiones y de patrimonio
en los que naturalmente hay un interés en llevar adelante determinado discurso para mantener un status quo de dominación y también, obviamente, de predominio, de preponderancia económica. Entonces los grandes medios se alinean con determinado discurso. Pero a nivel de las redes, quienes estén informados saben que hay toda una teoría alternativa, hay toda una teoría de desmontaje de lo que los grandes medios se encargan de montar. Y ese desmontaje significa quitarle por completo la característica de pandemia a esta situación que vive el mundo, de relativizar incluso todos los mecanismos científicos referidos a la comprobación de si determinado individuo está o no afectado por la patología del COVID-19, una relativización de las muertes que normalmente se le endilgan al COVID-19 y que todas estas teorías alternativas que tienen, cuidado, un basamento científico muy importante porque a la misma adhieren científicos de renombre, les digo que por lo menos tienen que generar en ustedes una situación de incertidumbre, de cierto cuestionamiento. Por supuesto, están aquellos que a pie juntillas creen lo que le dicen los medios de comunicación. Para ellos, naturalmente, este discurso y esta intervención que nosotros realizamos no tiene sentido y la consideran totalmente infundamentada. Lo cierto es que a nivel internacional el grupo hegemónico, el sistema financiero, las grandes farmacéuticas, los grandes medios de comunicación, la academia, han instalado un verdadero ambiente psicosocial de terror, de conmoción en función del COVID-19. Y con ello han logrado establecer una cantidad de normas, un régimen jurídico que restringe enormemente las libertades individuales. En nuestro país, el fiscal general Jorge Díaz, que sabemos de su relación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, con su servilismo a la hegemonía internacional, con su servilismo a la agenda del nuevo orden mundial, su condición de masón, es decir, perteneciente a esa institución que precisamente viabiliza esta agenda, en su momento propuso una reforma legislativa del régimen represivo muy importante, que es la transformación del artículo 224, que en el momento evita un delito de daño. Yo me voy a permitir leerles el actual artículo 224. Dice: daño por violación de las disposiciones sanitarias. El que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional. Tal como está establecido el régimen punitivo del artículo 224, se necesitan dos cosas. Una, la acción individual del sujeto activo del delito, vale decir, de la persona que eventualmente será penalizada por este artículo,
la violación de las disposiciones sanitarias, es decir, que no cumpla con las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas. Pero no basta con ese solo hecho. Se necesita que a raíz de esa conducta violatoria de las disposiciones sanitarias se produzca a través de un nexo causal directo la patología, el daño, tanto en la salud de un ser humano o de un animal. Es decir, está previsto como un delito de daño. Para su tipificación se requiere estos dos elementos concatenados, que es la violación de las disposiciones sanitarias y que, vinculado causalmente a esa violación, se produzca en un ser humano o en un animal un daño, una patología, una enfermedad. ¿Qué es lo que se propone y que ya tiene media sanción en el Parlamento? Les leo entonces ahora el proyecto de ley y el artículo 224 como quedaría redactado de ser aprobado por senadores. El que mediante violación de disposiciones sanitarias dictadas o publicadas por la autoridad competente para evitar la introducción al país o la propagación en su territorio de una enfermedad epidémica o contagiosa de cualquier naturaleza, pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. La aplicación del máximo de la pena referida estará especialmente justificada cuando la violación de las disposiciones se produjere durante la vigencia de un estado de emergencia sanitaria declarado por las autoridades competentes. Con esta modificación, amigos, ya no se requiere para la tipificación y por lo tanto penalización de la conducta que de la violación de las disposiciones sanitarias en una relación de nexo causal directo, un ser humano o un animal padezca un daño, una patología, una enfermedad. Basta la objetiva violación de las disposiciones sanitarias para que con esa violación se ponga en peligro concreto, la salud humana o animal, para que la persona sea ya pasible de un reproche penal, o sea, de una sanción penal, en otros términos que puede ir preso, multado o cualquier otra medida sustitutiva. ¿Cuál es el peligro real que está corriendo el ciudadano uruguayo frente a esta modificación? Es el avasallamiento de sus libertades originarias, naturales, yo diría que intangibles, que no se pueden confiscar ni avasallar. Nosotros entendemos que en el contexto internacional que se está viviendo, en el que no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, la privatización de la Organización Mundial de la Salud, la carrera que tienen los laboratorios por generar una vacuna rápidamente, y yo diría que hasta si se quiere violando todas las exigencias que normalmente establecía la ciencia para llegar a una vacuna, esta disposición es absolutamente peligrosa, estableciendo un marco jurídico totalitario, orwelliano. ¿Por qué? Porque muy probablemente, y conforme al discurso que emerge del Poder Ejecutivo actual, de generarse una vacuna, como ya sucedió, por ejemplo, en Rusia con la Sputnik, aun cuando sea con estas características de rapidez y de violación de los criterios de seguridad tradicionales,
el Poder Ejecutivo asuma que una de esas medidas sanitarias imprescindibles sea la vacunación obligatoria. Y la vacunación obligatoria, amigos, vulnera ese derecho a la libertad individual, esa soberanía sobre nuestro propio cuerpo. Soberanía que nos permite inclusive la autoeliminación, pero que, en un sentido contrario, en las antípodas, también nos permite negarnos a cualquier tipo de práctica sobre nuestro cuerpo, cualquier tipo de medida sanitaria respecto de nuestro cuerpo. Esto ya tuvo media sanción en el Parlamento y muy probablemente la tenga en el Senado y por lo tanto se constituya en derecho positivo nacional, es decir, en ley. Para nosotros es la preparación del marco jurídico y psicosocial para esas medidas orwellianas que quiere la élite internacional, que está dominando la Organización Mundial de la Salud, que ha generado esta situación de pánico con el auxilio de los grandes medios de comunicación, que lo vivimos diariamente en nuestro país cuando vemos los informativos y vemos hasta, si se quiere, la desesperación de algunos periodistas en transmitir esa situación de pánico y terror a la población. Dicho esto, nuestra obligación como abogados es buscar una solución a este ataque a la libertad individual que supone esta modificación del Código Penal del artículo 224. Y tenemos una herramienta jurídica para defendernos de lo que nosotros entendemos es este mandado que está haciendo el fiscal general, que está haciendo el legislador Coleman, que están haciendo los parlamentarios que votaron a favor de esta modificación. Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, bueno, pero es una norma que busca proteger el interés general. Miren, amigos, siempre el avasallamiento de las libertades individuales por parte del Estado, siempre los regímenes totalitarios han basado el atropello, la confiscación, el avasallamiento de las libertades individuales en nombre del interés general. Por supuesto que yo no voy a pretender que los legisladores digan que el lobby farmacéutico, que el lobby financiero, que la cleptocorporatocracia internacional los ha comprado para este tipo de modificación legislativa. Es evidente que van a argumentar en el sentido de que la norma busca proteger a la sociedad, a los miembros de la sociedad. Pero siempre ese ha sido el argumento que han utilizado los totalitarios. Ese es naturalmente el argumento que se utiliza en China para desarrollar toda esta cibernética del control que está viviendo la población del país bajo el régimen del Partido Comunista Chino. Vayamos entonces a las herramientas de las que disponemos hoy a través de la Constitución de la República para resistir a esta modificación que prepara el terreno totalitario y orwelliano. Ese terreno totalitario y orwelliano, amigos, que justo es manifestarlo, tiene sustento en regímenes y ideologías, creencias que pensábamos que eran contrapuestas. Pero sin embargo, ahora advertimos que la élite hegemónica, cleptocorporatocrática, tiene distintos vectores, es decir, distintos centros de poder para presionarnos
y condicionarnos. Nos llama poderosamente la atención que estén en la misma línea con respecto a la pandemia el Partido Comunista Chino y el Papa Francisco, que estén en la misma línea de la vacunación, Xi Jinping y Bergoglio. Es raro en primera vista, a primera vista, en un análisis superficial. Cuando se profundiza en la investigación del poder real, advertimos que tienen intereses comunes y que responden, en definitiva, a esa élite que tiene que perfeccionar día a día, con mayor inventiva y con mayor tecnología, el sojuzgamiento voluntario de 7.000 millones de seres humanos a un puñado de megarricos. Vamos entonces a la Constitución de la República, que en el artículo 79, inciso segundo, establece: el 25% del total de inscriptos habilitados para votar podrán interponer dentro de un año de su promulgación el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Por cierto, la modificación del artículo 224 no establece un tributo, por lo tanto, la Constitución de la República le otorga al ciudadano que logre conjuntar ideas y esfuerzo en un 25%, interponer un referéndum revocatorio y hacer caer la modificación legislativa y eventualmente presentar un articulado sustitutivo. Este instituto constitucional, previsto en el artículo 79, inciso segundo, tiene toda una reglamentación legal que la da la ley 17.244. El artículo 21 dice: el recurso de referéndum contra las leyes instituidos por el inciso segundo del artículo 79 de la Constitución de la República podrá interponerse por el 25% del total de inscriptos habilitados para votar contra la totalidad de la ley o parcialmente contra uno o más de sus artículos, precisamente individualizados, dentro de un año de su promulgación, cumpliendo con las siguientes condiciones. Pero hay otro artículo muy importante de esta ley que está bajo el capítulo 4 de la facilitación para la interposición del recurso de referéndum contra las leyes. El artículo 30 dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo precedente, podrán promover la interposición del recurso de referéndum ante la Corte Electoral compareciendo en un número no inferior al 2% de los inscriptos habilitados para votar dentro de los 150 días contados desde el siguiente a la promulgación de la ley, cumpliendo con la condición establecida en los numerales 1 a 5, inclusive del artículo 21 de la presente ley. Es decir, amigos, que una vez que se promulgue la modificación del artículo 224, habrán 150 días contados de esa promulgación para que el 2% de los inscriptos habilitados promuevan precisamente el referéndum revocatorio, para que después se implemente el procedimiento por el cual habrá de llegarse, o por lo menos esa es la intención, al 25% para revocar la modificación implementada por legisladores de nuestro país. Y entonces desmantelar el marco legislativo y jurídico orwelliano que se está preparando para la vacunación obligatoria y por lo tanto el avasallamiento de la libertad individual originaria, soberana, intangible
que es la soberanía sobre nuestro cuerpo. Evidentemente, al promulgarse esta modificación legislativa, inmediatamente vamos a promover, vamos a tratar de obtener ese 2% de la población inscrita en el padrón electoral para promover el referéndum revocatorio. Ustedes estarán pensando, al doctor Salle no le interesa precisamente el interés general, no le interesa la salud del pueblo. Por supuesto que nos interesa la salud del pueblo. Por supuesto que estamos muy preocupados por el interés general. Esa preocupación por el interés general nos lleva precisamente a obstaculizar, a impedir que la élite, con engaños, con farsas, con esquemas armados mediante todo el aparato que el dinero puede comprar, como es, por ejemplo, los grandes medios, los periodistas, los académicos, las corporaciones médicas, tan susceptibles a la mercantilización, utilicen falsamente estas situaciones creadas para el avasallamiento de la libertad individual. Y el avasallamiento de la libertad de cada individuo no deja de ser un avasallamiento general. En definitiva, es una afectación también al interés general, el interés por la libertad, el interés por no permitir que la casta política, que normalmente es funcional a la élite, porque la élite es la que los puede comprar, no viabilice este tipo de atropellos. El marco jurídico existente en el país permite perfectamente, y a la prueba está, arbitrar las medidas para impedir que se extienda el contagio y la epidemia en caso de que esto fuera efectivamente una situación epidémica real. Ustedes tienen todo el derecho a pensar de que es una epidemia real y yo tengo el derecho a pensar que no lo es. Pero en ese sentido nos respetamos mutuamente y partiendo aún de la hipótesis de que lo sea, los hechos han demostrado que el marco jurídico, aún cuando no es el que debió ser conforme a la Constitución de la República, dio los elementos necesarios para esa eventual contención. Nosotros entendemos que, como todo esto es una pandemia, todo esto es un verdadero esquema armado, ahí está la explicación. ¿Por qué decimos que no se apeló al marco constitucional jurídico adecuado? Bueno, porque como lo reconoce el propio fiscal general cuando habla de la modificación del artículo 224, lo que debió hacerse para que todas estas medidas de avasallamiento de la libertad individual que estamos sufriendo los uruguayos sean verdaderamente constitucionales y no inconstitucionales como lo son actualmente, era la aplicación del artículo 168, numeral 17 de la Constitución de la República, medidas prontas de seguridad por situación de conmoción interna. Ya lo hemos explicado, sencillamente, muy rapidito lo vamos a repetir, la casta política prefiere violar la Constitución de la República, cosa a la que está acostumbrado, por eso nosotros le endilgamos la condición de reos de lesa nación por imperio de lo dispuesto en el artículo 330 de la Constitución, y prefieren entonces todo un sistema legal inconstitucional antes que utilizar un mecanismo constitucional, democrático, republicano, que lamentablemente tiene una mala fama por el abuso que en su momento hizo el presidente Jorge Pacheco Areco de este instrumento. Pero, vuelvo a repetir, hasta el propio fiscal general reconoce que ese debió ser el instrumento constitucional que se utilizó. En resumen, amigos, tal como lo hicimos con la bancarización obligatoria, con esa ley
de Mujica, la 19.210, que para beneficiar a la élite banquera lavadora, usurera, criminal, como lo están demostrando los distintos artículos periodísticos de último momento, nos movilizamos para llevar adelante una modificación constitucional. En esta oportunidad tenemos este instituto que en principio para promoverlo requiere menor esfuerzo porque es simplemente un 2% y después sí ese 25% para la reconquista de la libertad individual. No permitamos que los totalitarios, los orwellianos, los prochinos, que hoy por hoy se dan tanto en lo que era la antigua izquierda, o mejor dicho, la terminología antigua, ya perimida de la gente de izquierda, como en la gente de derecha. Por eso yo lo llamo a esta modificación legislativa, una modificación facho-bolchevique, porque hay un maridaje perverso, ese que yo les describía, entre Xi Jinping y Bergoglio. Es la Agenda 2020, este maridaje perverso que es tan confuso para quienes tenemos o para quienes tienen todavía el perimido esquema de la izquierda y la derecha. Hay que borrar ese esquema. Hoy tenemos componentes autoritarios orwellianos trabajando para la élite, bancados por la Open Society en la izquierda, y tenemos en la derecha. Entonces, la propuesta, amigos, que estamos realizando a través de este video es, una vez promulgada la modificación del artículo 224, la inmediata movilización para poner en marcha el Instituto Republicano, Democrático, de Democracia Directa, prevista en el artículo 79, inciso 2 de la Constitución, y reglamentado por la Ley 17.244, según lo acabamos de leer. Ese era el sentido de este video. Sé que hay mucha ansiedad en distintos movimientos, en distintos operadores sociales, con respecto a que nos expidiéramos en relación a qué mecanismo podíamos arbitrar para enfrentarnos a este atropello a la libertad individual. Bueno, aquí lo tienen. Este es el mecanismo republicano, democrático, constitucional de democracia directa. Será entonces hasta un nuevo encuentro. Gracias por la atención.